Listo. Ok, ¿cuál pantalla estaré grabando ahora? Listo, la semana pasada estábamos hablando sobre el color. Habíamos saltado sobre cómo interactuaba la energía con la materia para poder nosotros percibir el mundo a través de solamente tres tipos de células. Y habíamos dicho que la cámara iba a ser una réplica artificial de lo que hace el ojo humano. Nuestros ojos ven en esas tres bandas, en esas tres franjas de color. Los ojos de otros animales pues ven con otras características, otras longitudes de onda, y les permite pues apreciar otras cosas. Habíamos hablado sobre distintas formas de representar ese color, teniendo en cuenta que la cámara originalmente trabaja en este espacio de color que se llama RGB, donde decimos qué tan rojo, qué tan verde y qué tan azul es la energía que está llegando desde una zona. Y a partir de esa representación, que es un espacio euclidiano, pues nosotros decimos, podemos representarla de otras distintas formas, como para sacar nuevas características del color. En particular, este espacio HSI o a veces el HSV es muy utilizado porque describe el color. Es una forma un poco subjetiva de describir el color. Cuando usted describe un color, ¿cómo lo hace? ¿Cómo diría Natalia que es esta camiseta? ¿De qué color es esta camiseta? Verde azul. ¿Y qué más? Siempre hay otra característica que la gente utiliza. Y es como, es un color vivo, apagado. ¿Cómo lo dirías? ¿Ok? Entonces, esas dos expresiones de, primero, cuál es el color que predomina, y segundo, qué tan vivo es el color, es lo que se representa con las dos primeras componentes de este espacio de color. El H es el matiz, el H es un número, un ángulo, pero ese ángulo está relacionado con cuál es el color que predomina en lo que estamos tratando de describir. Y la segunda parte, la S viene de saturación, nos habla sobre qué tan vivo es el color. Entre más cercanos a la parte de saturación cero, estamos hablando de colores que son grises, blancos o negros. Que es que no hay nada que predomine ahí, sino que todo tiene como la misma componente ahí. En un color gris lo que tenemos es que verde, rojo y azul están como con la misma intensidad. Mientras, en un color que sea completamente azul, lo que estamos diciendo es el azul predomina y rojo y verde están más bajitos. Y eso estaría asociado con un ángulo que se mide sobre este planito. Entonces decimos, el rojo lo representamos con un matiz de 0 grados, el amarillo lo representamos con un matiz de 60 grados, el verde como 120 grados, y si hacemos la vuelta completa llegamos a que el rojo también es 360 grados. La saturación, decimos aquí en la mitad, sería saturación cero. Estamos hablando de colores que son básicamente grises, y a medida que nos alejamos de ese centro, los colores se vuelven más intensos, más saturados de ese matiz que está predominando. Y otras formas de representar esa misma forma de describir los colores, pues utilizan coordenadas esféricas. Básicamente aquí tenemos unas coordenadas polares alrededor de este plano. Le metemos una tercera para describir qué tan intenso es el color, o lo que nosotros veríamos como una intensidad en escala de grises. Y en estas otras lo que cambiamos es
si utilizamos coordenadas cilíndricas, rectangulares, qué tipo de coordenada utilizamos, pero la idea es esa misma. Les había mencionado otro espacio de color que fue el de mi tesis. Aquí están las expresiones matemáticas para ellas. Aplicaciones que haya. Ay, pero qué hora. En silencio. Aplicaciones que ya se hayan desarrollado sobre este. Aparece en clasificación de superficies para identificar tipos de suelo, lo utilicé una vez, y en la parte de correspondencia entre imágenes, para poder decir que un punto en una imagen corresponde a otro punto en otra imagen. De resto, hay cosas para explorar alrededor de utilizar distintos espacios de color. Esta era una comparación que habíamos hecho. Lo que les mencionaba, si yo cogiera este espacio de color HSI y como que desplegara las cosas para representarla dentro de un plano, pues entonces voy a obtener esta representación de los colores. H y S antes eran, en la versión que estábamos viendo ahora, era como un conito. Si yo represento H como este eje horizontal y S como este eje vertical, pues entonces voy a tener que entre más saturación tenga, el color va a ser más vivo. Entre menos saturación va a ser gris. Y el matiz nos vamos a encontrar que está relacionado con ese ángulo. Entonces, si yo necesito un matiz de verde, estaríamos alrededor de este 2 radian, o a un matiz azul alrededor de estos 4 radian, o lo que estaría entre rojos serían cerca de 0 o cerca de los 360 grados, que serían 2 pi radian. Esta forma de visualizar los colores facilita algo. Si ustedes quieren representar o encontrar cuáles son los valores, por ejemplo, para un matiz como este cian, ¿cómo lo harían? En este plano podemos identificar unas coordenadas o un grupo de coordenadas para los colores cian. ¿Será que si me llega un valor de matiz de H igual a 1 corresponde a un color cian? El valor 1 en H, ¿qué color corresponde? Un amarillo. Entonces, si yo quiero sacar de una imagen las cosas que sean solamente cian, debería buscar los valores que estén cercanos a este valor de H, como el pi, cercanos de pi. De hecho, acá la clave está en que el rojo es el 0, son los 0 grados, y el cian sería el contrario. El color contrario al cian es el rojo. Entonces, los 180 grados que corresponden serían más o menos este valor, que es 3.1, 3.4 pi. Entonces, si yo quisiera sacar únicamente las cosas que corresponden al color cian, lo más fácil sería, lo saco en HSI, en HSV, y pregunto quiénes de los píxeles tienen la capa H, que es del matiz, igual a pi, o con un ranguito, de pronto desde 3 hasta 3.2, y ahí voy a sacar solamente lo que corresponde a ese color cian. El problema aparece aquí cuando quiero encontrar los rojos. Los rojos serían valores muy pequeñitos o valores muy grandes. O si de pronto yo quisiera encontrar diferencias cromáticas, como qué tan diferente es un color de otro. Entonces yo digo, la diferencia entre un verde y un cian, pues es más o menos de esta distancia que aparece aquí. Pero la diferencia entre ¿qué color es esto? Como violeta, lila.
fucsia, entre ese violeta y el verde son contrarios, o entre el violeta y el rojo debería ser muy pequeñita, pero si la mido por el otro lado es muy grande. Y ese es el problema de siempre de trabajar con espacios que no sean euclidianos, espacios que terminen llegando al mismo punto yéndose para la derecha que para la izquierda. Todas las cosas que sean con coordenadas cilíndricas o esféricas van a tener ese problema. Ese problema se quita con los espacios que sean euclidianos, que sean X, Y, Z, y a medida que usted se aleja de un punto, pues se aleja por todo lado. La representación que obtuve con este modelo de coordenadas esféricas me quitaba este problema porque los colores estaban confinados en un pedacito. Como la esfera no la utilizo completa para representar, sino solamente ese pedacito, pues haga de cuenta que usted tiene un plano ahí. Los terraplanistas aquí serían felices porque estamos representando esta esfera en algo parecido a un plano. Y entonces los colores quedan agrupadísimos. Y si yo quiero preguntar la diferencia entre el rojo y el lila, de ninguna manera va a ser tan grande como la podría encontrar en esta forma, en esta representación. Como siempre, todo va a depender de la aplicación. Si me interesan las diferencias entre colores, este espacio no es bueno. Pero si me interesa encontrar solamente los píxeles que tengan una cromaticidad definida, pues este espacio es mejor. En esta forma de representar, si yo quisiera preguntar por cómo encontrar un color azul, necesitaría definir una forma también para la superficie que lo separa. No va a ser tan simple como valores entre un número y otro número. Va a tener que encontrar otra superficie de separación. Esta imagen me parece interesante porque tiene prácticamente todos los colores ahí metidos y son muy intensos. Esta sería la representación entre las capas de color rojo, verde y azul. Miremos aquí, los colores rojos serían estos tres. Miren, en la capa que representa el rojo, los tres tienen tonalidades más altas. En verde, más bajito, por eso se ve prácticamente negro. ¿Y esto cómo se ve? Ahí. Uy. ¿Cómo hice eso? Ok. Y en azul, la misma historia, son intensidades más bajitas, por eso la representación del color, o con esa sensación del gris, que es muy negro. Los colores blancos serían este y este de acá. Diríamos nosotros, el blanco es la presencia de todos los colores. Entonces, miren que me aparece en rojo, alta intensidad, en verde, alta intensidad, y en azul también. Entonces aquí está la representación rojo, verde, azul de cada una de ellas. En el espacio HSI, acá está el matiz, como el color que predomine, cuál sería representado con un ángulo. Acá qué tan intensos son esos colores. Y acá la intensidad lumínica del color. De estas tres capas, ¿cuál les parece más familiar a ustedes? Más familiar. ¿Cuál serían ustedes capaces de interpretar de una? Y de saber que hay una persona con un Rubik's Cube. ¿Esta les es familiar? ¿Esta de acá? ¿Y esta última? Esta última es la que uno diría la tonalidad o la imagen de tonos de gris de esa imagen a color que estábamos viendo ahora. La visualización que tenemos en todas son imágenes en representación de grises, pero la única que está representando tonalidad de gris es esta. Cuando hablamos de gris estamos hablando de que está compuesta por una combinación de rojo, verde y azul juntas. Sería algo como lo más pancromático posible. Están todos los cromas ahí metidos
para armar una sola capa de información. En estas otras, a pesar de que sean tonalidades de gris las que estamos viendo, pues esta tiene que representar el matiz y esta representa la saturación del color. En este matiz, observemos lo que pasó con los colores rojos que decíamos que teníamos problema, porque el rojo tenía valores ceros o 360 grados. Miren, ya aprendí cómo hacerlo, pero no lo controlo. Miren que los recuadritos que tienen el color rojo están representados acá con estos píxeles que se ven negros, serían los ángulos 0 o cercano a 0, pero por ahí metidos también hay mezclados los colores o las tonalidades que se representan con el blanco, que serían los ángulos 360 grados o 358, 359, por ahí cerquita. Entonces, a la hora de buscar eventualmente gradientes utilizando este espacio de color, esto no va a funcionar, me va a dar ruido, me va a dar información falsa. Me está diciendo, aquí hay unos matices que están cambiando muchísimo, cuando en realidad no es así. Entonces, a la hora de utilizarlos, habría que tener en cuenta, bueno, mi aplicación, esos colores rojos pueden generar problemas a la hora de interpretarlos, ok. O también podría estar interesados en trabajar solamente con la capa de saturación. Ya depende de la aplicación. Este último es la representación en RTP, en el espacio de color propuesto. Ustedes se van a encontrar que ninguno de estos recuadritos que representan el color rojo van a tener ese problema que presentaba con el HS. Y eso era lo que se buscaba en ese momento, que cuando yo calculara diferencias no fueran a dar cosas grandísimas con cromaticidades que fueran parecidas. Esta es la intensidad en el HSI. Esta de acá, esta última, es la intensidad en el RTP, en el espacio propio. Las expresiones matemáticas son distintas, porque el HSI les muestra a ustedes la intensidad como un promedio, básicamente entre rojo, verde y azul, mientras este es una norma de un vector. Entonces aquí aparece la raíz cuadrada, el rojo al cuadrado, más verde al cuadrado, más azul al cuadrado. Pero las intensidades son fáciles de interpretar para nosotros. Sea cual sea la forma de calcularlas, son cosas que visualmente uno dice, ahí hay tal cosa, y son fáciles de ver. Escape. Cuando hablamos de ruido, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? Interferencias. Unas perturbaciones. Entonces ustedes estaban viendo los cursos de control o de pronto de procesamiento de señales o de sistemas y señales. En algún momento hablaron de que los ruidos son señales que se meten y se mezclan por naturaleza, porque la vida es así, eso está presente, y generan al final efectos adversos sobre la aplicación que estemos desarrollando, y el problema es ese. Entonces aquí tenemos una imagen, una señal de 2 dimensiones, 3 canales, uno rojo, uno verde, uno azul, una imagen a color, y está llena de ruido. ¿Alcanzan a percibir lo que hay ahí? Algo que parece una persona con unos globos. Esa persona tiene una corbata, está hablando o sonriendo o viéndose con otra persona, porque no alcanzamos a ver por qué hay mucho ruido. Y ese ruido, si alcanzan a ver, tiene distintos colores. Hay punticos rojos, verdes, azules, de todo. Entonces lo que estamos viendo es que hay ruido presente en todos los canales de la información que estamos viendo. En el canal rojo, en el canal verde y en el canal azul estamos viendo esa presencia de ruido. Entonces la primera pregunta: si nosotros utilizamos esta imagen así como está para una aplicación, que podría ser
Solamente tome esa imagen y resálteme dónde está el globo azul o el globo verde o el globo amarillo. Así como está la imagen, ¿qué efectos tendrá sobre el resultado final de la aplicación? Metemos esta imagen a un clasificador para que me diga de dónde está el globo amarillo o los píxeles que son amarillos. Okay. Podríamos tener que me detecte píxeles como amarillos donde no son amarillos. Y podemos tener que dentro del globo amarillo se detecten cosas que no son amarillas, aunque en realidad lo sean. Entonces necesitamos alguna forma de mejorar la información para que el sistema que vaya a procesar tenga que hacer menos trabajo. O sea, hay que mejorar siempre la información a partir de la que se va a trabajar. ¿Cómo disminuimos ese efecto? ¿Cómo mejoramos esa información? ¿Cuál sería la palabra clave acá? Vamos a suavizar la información. Entonces, para suavizar utilizamos filtrados. Filtrados hay de dos tipos o dos familias grandes. A uno les vamos a llamar filtros lineales y a los otros, ¿cómo se llamarían los otros? Pues no lineal. Si hay lineales, pues hay no lineales. Un filtro lineal es de los que más se utilizan y son los más sencillos como de entender cómo funcionan. Lo que hace es coger de la imagen original, saca una pequeña vecindad alrededor de un píxel de interés y calcula el resultado en ese píxel de interés como una combinación lineal entre ese píxel y sus vecinos. Entonces básicamente tenemos acá una matriz a la que le llamamos un kernel, o el filtro sería esa matriz. Vamos haciendo la multiplicación término a término entre los píxeles de la imagen y los píxeles o las posiciones dentro del kernel. Se multiplica y se suma. Y el resultado se pone acá como el resultado en ese píxel. Luego muevo este kernel hacia la otra posición, vuelvo a multiplicar, vuelvo a sumar y el resultado a esta posición. Y voy haciendo el recorrido por todas las filas y todas las columnas. Esto es lo que se llama convolución. Si ustedes recuerdan, una convolución consiste en coger un kernel, pedazo de la señal, multiplico, sumo y haga. Multiplico, sumo y me muevo. Es el mismo concepto de la convolución. Lo que pasa es que si estamos hablando de señales en el tiempo, pues estamos hablando de una sola dimensión. Y aquí estaríamos hablando de dos dimensiones, por eso el kernel ahora se convierte en una matriz. Aquí metida está la respuesta impulsional de ese kernel o de ese filtro. Los filtros no lineales van a consistir en que también cojo una vecindad y aplico una operación, pero ya no es una combinación lineal. Ya no es coger un número y multiplicarlo por los píxeles, sino que puede ser que los eleve al cuadrado, que de pronto saque una mediana, que saque logaritmos naturales, cosas de estas. Los filtros de suavizado, que no son los que mencionaba el compañero ahora, van a corresponder entonces a kernels, matrices, con unos números ahí. Los números ahí para los filtros de suavizado tienen que tender a eliminar las informaciones de alta frecuencia. El ruido que nosotros estábamos viendo acá son cambios que se están presentando muy rápido cuando vamos haciendo el recorrido de la imagen.
Y esos cambios rápidos son altas frecuencias. Mientras las zonas que se están viendo acá tienen unos cambios más suaves. Podríamos representarlo con frecuencias más bajas, ¿sí? Entonces, para poder hacer ese suavizado, lo que se utilizan son matrices que tienen puros numeritos, todos con valores positivos. Y por lo general uno busca que la sumatoria de estos valores sea 1. Para que cuando calcule el promedio no se me vaya a poner una imagen muy brillante, que sería aumento los valores, o se me ponga muy oscura, que sería que los valores se volvieron más pequeñitos. Es para tender a que tenga más o menos la misma intensidad, valores que sumen 1. Existen filtros de promedio. El filtro de promedio entonces sacaría un promedio entre todas. Si es este kernel de 3×3, entonces tendría yo en un filtro de promedio un noveno, un noveno, un noveno, un noveno, un noveno, todo un noveno. De manera que cuando yo coja y multiplique todos los valores por un noveno y los sume, me da el promedio. Los filtros gaussianos tienen esta forma. Estos son 2 filtros gaussianos. Lo que pasa es que este es de 3×3 solamente, mientras este otro es de 15×15. Entonces el filtro gaussiano tiene pesos más altos en el píxel central, porque es el propio, mientras los que estén más alejados tienen pesos más pequeños dentro de este promedio ponderado. Por acá, en este notebook que está compartido con ustedes, ok, aparecen las capas de donde he sacado pues las imágenes de allá. Representaciones del color a la hora de verlos en 3 dimensiones. Ahora vamos sobre eso un poquito. Y por acá está esta imagen. La estamos leyendo directamente de una URL y la estamos visualizando acá. La visualización en Colaboratory con OpenCV no funciona de una. Normalmente uno utilizaría un CV2 o CV.InkShow en Jupyter Notebook o en el ambiente que ustedes estén utilizando, y con eso basta. Pero Colaboratory quita esa funcionalidad y hay que utilizar esta otra función, CV2InkShow. Esa está ya cargada al principio, eso no es problema. De resto es exactamente igual. Entonces acá lo que tenemos es nuestra imagen sin filtrar, nuestra imagen original. Y acá hemos separado la imagen en cada uno de los canales. Cojo la imagen RGB, la separo como la imagen de rojo, la imagen de verde, la imagen de azul. Calculo un kernel. Este kernel es una matriz llena de unos de tamaño D por D. Aquí dije que D era 10. Y la divido en D cuadrado. Si fuese D igual a 3, nosotros tendríamos una matriz que tiene un noveno, un noveno, un noveno. Eso es un filtro promedio. Entonces, este de aquí va a ser el kernel. Este de aquí va a ser el kernel para un filtrado tipo promedio. Se lo aplicamos a cada uno de los canales y visualizamos el resultado. Hagamos este resultado con un kernel de 3. Tenemos esta imagen. ¿Ve mejoría? Nada. Bueno, le da como le empezó que es la misma. ¿Cómo? Ya los puntos no son tan nítidos. Ya los punticos no son tan nítidos. Antes eran, mire, valores cuadraditos, píxeles solitos. Ahora el píxel lo que empezó es que se regó. Como que era un puntico de color, lo explotamos y se empezó a regar por la vecindad, que es el efecto de sacar un promedio. Si hacemos que de pronto
desea un valor más grande, digamos 11, mire que los punticos ya no están. ¿Pero a ustedes les gusta la imagen? ¿Por qué? ¿Está qué? Está desenfocada, se vio borrosa. El efecto de tener una vecindad tan grande, estamos cogiendo un píxel y miramos 11 píxeles alrededor, ¿sí? Bueno, 11 no, porque 11 es en total, sería el propio, 5 para un lado, 5 para el otro, 5 para arriba y 5 para abajo. Yo lo recuerdo, están en los bordes que no tienen los a la izquierda o a la derecha. Depende del algoritmo cómo esté implementado, empieza a considerar que alrededor de 0. Y cuando considera que alrededor de 0 se empieza a regar una franja negra. Vamos a hacer una exageración. Con un tamaño tan grande como 111, lo que tenemos es se perdió la información completa, pero ya no está el ruido, La imagen, todo. ya borró todo, se perdió todo el detalle. Entonces ahí donde tenemos que empezar a jugar es con qué tanta información estoy dispuesto a perder para mi aplicación. Este algoritmo que tiene implementado OpenCV para el filtrado no considera, por lo que estoy viendo aquí, que alrededor vale 0. Entonces distintas formas de hacerlo son: o cojo la imagen y la replico arriba, abajo y a la derecha y a la izquierda para no inventar números iguales a 0. MATLAB, que era el otro lenguaje que utilizaba la vez pasada, sí considera que vale 0, y cuando le aplicábamos un filtro así de grande me quedaba una franja negra alrededor, como un marco negro, porque se traía esos valores de 0. Este no lo hace, ya que el algoritmo que tiene implementado debe ser, o me considera por acá unas réplicas de las imágenes alrededor, o va inventando valores de promedios, que sería una aproximación estadística. Entonces, primera anécdota de ese filtro de promedio: a medida que lo voy poniendo más grande, va disminuyendo la intensidad de ese ruido, pero también me elimina información de baja frecuencia, que es la que me interesa. Este es el efecto del filtro promedio. Cuando d igual a 5, ahí tenemos la comparación directa. Cuando d igual a 10, se pone más borroso. Promedio. Y no sé si alcanzan a notar un efecto como que la imagen se está poniendo más gris. En el sentido de que cuando empiezo a mezclar las cosas en la vecindad, está cogiendo información de todo lado. Y esa información de todo lado es todos los colores. Y el promedio de todos los colores es gris. Entonces, si exageramos muchísimo, eso empieza a perder la información cromática. El otro filtro que podemos utilizar es el filtro gaussiano. Y entonces, para la implementación o utilizar el filtro gaussiano, pues con OpenCV resulta ser muy sencillo, porque él me deja utilizar esta instrucción: hágame un difuminado gaussiano, le tengo que decir cuál es el tamaño y cuál es la desviación estándar de esa gaussiana. El tamaño es para cada banda. No es lo mismo para las tres bandas en un solo paquete. Se puede. De hecho, OpenCV lo deja hacer así. Pero
eso tiene sentido solamente si el espacio que representa el color es euclidiano. O sea, en RGB funciona. En HSI no tiene sentido aplicar un filtro promedio sobre la capa H, porque esa variable es circular. Entonces terminaría yo de pronto haciendo promedio de cosas rojas y obteniendo como resultado un color cian. Imagínate dos colores, uno quedó con H igual a 1 y el otro quedó con H igual a 359. Sabemos nosotros que son rojos, porque la H es 1 y 359, eso es rojo. Pero el promedio de ellos dos, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Promedio. Un promedio de 1 y 359, ¿cuánto te vale? 180. Y entonces 180 es otro tono, es nuestro color. Cambiaría completamente. Entonces, ahí hay que tener en cuenta si vamos a utilizar sobre las tres bandas así de una, la representación de ese color tiene que corresponder a un espacio euclídeo o que no tenga este problema de que haya ambigüedad en la representación de los colores, porque ahí no cambiaste la información de la imagen. Entonces no tiene sentido aplicar un filtro de imagen en tono de gris. ¿Sí? El tono de gris se halla, es lo más común. Muchas de las aplicaciones lo que van a hacer es primero pasan la imagen a tonos de gris y ahí sí trabajan, porque lo que interesan de pronto son bordes o identificar dónde está un objeto en lugar de qué color es ese objeto. Cuando uno utiliza el espacio HSI, de hecho lo que filtra es la intensidad y el matiz lo deja quieto. Este filtro gaussiano, entonces tenemos que definir dos parámetros: qué tan grande es la vecindad, esto es como el tamaño de esta matriz, y cuál es la desviación, o sea, qué tan dispersos se ven esos promedios, se sacarían esos promedios. Con ese par de parámetros podemos obtener algo como este. Miren el efecto del gaussiano con 10 y el efecto del gaussiano con 5. El promedio hace las cosas más borrosas. Promedio con 5, promedio gaussiano con 5, promedio solito con 10, el promedio sume y divida, y el gaussiano con 10. Y los dos tienen el efecto no deseado que me pusieron borrosa la información. Pero son los filtros lineales. De ahí para allá, ustedes podrían decir, yo quiero inventarme el filtro de Garavito, y entonces lo que hago es generar una matriz distinta para sacar unos promedios ponderados de alguna forma, y ese es un nuevo filtro de suavizado. Pero analicemos este filtro. Y este es un filtro que es no lineal. Lo que hace es aplicar la operación de mediana con los valores que quedan dentro de la vecindad. La mediana estadística, ¿se acuerdan cuál es? No. Ese es. Entonces la mediana entre las edades de nosotros, como estamos 5, sería cogemos las edades de cada uno, las ordenamos y cogemos la de la mitad, pero no nos inventamos un valor. Por no inventarse el valor es que la imagen nos queda así. Mientras que los promedios nos podían dar valores 3.451 con un poco de decimales. Aquí no hay ningún valor inventado, ningún valor con decimales, ningún valor extraño. Todos son
de los mismos valores que tenía la vecindad, escogemos uno que es el que quedó a la mitad cuando ordenamos las cosas. Y este es con un tamaño igual a 3. Y si exageramos, con un tamaño igual a 15, también perdemos información de baja frecuencia, pero observen ustedes los bordes. La información de baja frecuencia se está perdiendo por el efecto de un filtro paso bajo. Todos los filtros paso bajo empiezan a generalizar esa información de baja frecuencia que estaría generalizada. Los datos que aparecen de alta frecuencia, que son esos puntos extraños que son los que nosotros identificamos como ruido, se han desaparecido por el efecto de sacar la mediana, y los bordes me los conservan. Y eso es lo que hace interesante a este filtro mediana. El punto sería ¿cuál? Este es 3 y este es tamaño 15. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Pero ahí tú dices, ponemos 10. Lo que tenemos que hacer es escoger el tamaño apropiado para esa vecindad, para ese kernel. Implementar el filtro de mediana. Acá les aparece. Yo escojo el tamaño, en este caso fue 15, vamos a poner un tamaño de 5 por ejemplo, y aplicamos este método median blue. ¿A quién le entrego? Le digo, mire, a esta imagen con este tamaño. Y ya. Entonces aquí lo que hago es correr. Y con ese tamaño de 5 obtenemos un resultado mucho mejor de lo que teníamos con esos filtros lineales. ¿Qué pasará si yo pongo aquí un tamaño igual a 6? Las vecindades que estamos cogiendo, son más o menos esta. Aquí sería 3 por 3, ordeno y escojo un valor para la mitad. Aquí tendríamos en un tamaño de 3 por 3, tendríamos 9 elementos que se ordenarían y escogemos el de la mitad. El de la mitad sería el número, ¿cuál? 5, ¿no? El quinto elemento sería el que me divide toda la mitad. 4 para acá, 4 para acá, el de la mitad es el quinto. Para una vecindad de 9. Y esa vecindad de 9 salió de 3 por 3. Si tenemos una vecindad solamente de 2 por 2, ¿cuál es el elemento de la mitad? No existe. Entonces los kernels tienen que tener tamaños impares para la mediana. Para los filtros lineales no importa, porque usted lo que hace es multiplicar y sumar. Ahí el valor le da lo que sea y aproxima para la codificación de la imagen. Entonces, para esta mediana, si yo pongo aquí un valor de 6, me va a generar, me dice, no señor, fuerte de serio que no funciona. O sea, me va a botar ese error. Debo utilizar entonces números impares. MATLAB sí dejaba utilizar mediana con números pares, pero lo que hacía es que al final cogía los dos que estén más cercanos al centro y le sacaba promedio. Otra implementación de la mediana. Siempre toca revisar como cuál es la implementación que se tiene. Diferentes librerías les pueden dar diferentes resultados por la forma en la que implementan un algoritmo. Entonces ahora
nosotros tendríamos que discutir siempre es cómo hago para escoger el filtro que necesito. Entonces siempre tenemos que guiarnos por qué es lo que voy a buscar, qué necesito sacar de esa imagen. Necesito conservar la información de baja frecuencia completa, o si yo pierdo esa información no importa, porque lo que me importa son los bordes. Siempre que hagamos filtrado vamos a perder información, eso es inevitable. Pero entonces, esa información que estoy perdiendo resulta ser relevante para lo que voy a hacer después con esa imagen, ¿o no? Y algo que me parece lo mejor de trabajar con visión por computador, y aquí a título personal, es que uno escoge filtros porque los resultados son bonitos. O sea, lo que ustedes puedan ver como que es algo bello, el resultado, por ahí es. Cuando uno tiene en cuenta cuál es el objetivo, cuando uno sabe qué es lo que quiere sacar de esa imagen, uno empieza a buscar los filtros y hacer las transformaciones de manera que eso que estoy buscando se note más en la imagen. Y lo que nosotros percibamos como bello tiende a ser lo que mejora ese resultado. Entonces, aquí sean muy subjetivos con esas percepciones de belleza sobre las imágenes que ustedes tengan. De hecho, es lo que hicimos aquí. Ustedes dirán así, aquí no está de ruido, pero la imagen se ve fea. Ahí yo no veo nada. Y en cambio este filtro, mire, el resultado tan bacano que ya estamos obteniendo. Los filtros, ustedes pueden jugar con filtros no lineales, todos los que quieran, lineales todos los que quieran. Aplicar transformaciones, después de aplicar un filtro lineal les va a generar otra cosa. ¿Listo? Y una cuestión ya final, y es cómo hacemos para plantear el proyecto desde cero, cómo hacemos para plantear no el proyecto sino la solución. Entonces, algo que siempre he utilizado yo es hacer este tipo de diagramas. Eso nos va a orientar cómo hacer la búsqueda bibliográfica, cómo implementar el algoritmo que lo vamos a implementar, cómo hacer todo. Entonces básicamente hacemos un diagrama con las ideas que se nos vengan a la cabeza. Como la primera solución que se me ocurre es, la primera solución sería a partir de qué tipo de datos voy a arrancar, cómo son mis imágenes y al final qué es lo que quiero obtener. Ese sería como un bloque grandote, ¿no? Recibo unas imágenes y qué voy a entregar. Cuando empezamos a leer al respecto, empezamos a tratar de implementar cosas, nos vamos a dar cuenta que no es solamente un bloque que coge y recibe unas imágenes y entrega un resultado, sino que hay pasos intermedios. Por lo general, todas las problemas de visión por computador requieren una etapa de preprocesamiento. Y esa etapa de preprocesamiento es esto. ¿Cómo mejoro las imágenes para poder hacer algunas operaciones sobre ellas? Algunos procesos terminan aquí en un preprocesamiento. Cuando uno empieza a trabajar con médicos, a los médicos no les gusta que una máquina les diga cuál es el diagnóstico, pero los médicos son felices con poder visualizar diferentes las cosas. Entonces uno les entrega una herramienta que lo único que hace es hacer filtrado sobre las resonancias y eventualmente aplicar contrastes, y para el médico es una herramienta la verdad. Ya después uno empieza a decirle, no, y médico, mire que además le podemos marcar los puntos donde encontremos de pronto fisuritas o cambios más abruptos, y se los marcamos con un colorcito este. Ya empieza a gustarle más la cosa, pero el médico originalmente no va a aceptar una máquina que le resalte los diagnósticos. Entonces, esa etapa de preprocesamiento donde filtramos, mejoramos contraste, de pronto eliminamos aberraciones geométricas,
fundamental. Las cámaras, las GoPro, si alguna lo usaron, tienen una distorsión de lente enorme. Sin embargo, se pueden utilizar para trabajar, pero hay que corregirlas geométricamente. Eso es preprocesamiento. Filtrar porque la cámara que teníamos se nos golpeó y se le dañó una línea de píxeles. Hay que rellenar esa línea. Ese tipo de preprocesamiento es obligado para trabajar con un satélite spot, porque después de unos años de estar funcionando se le dañaron unas líneas y sin embargo hay que trabajar con eso. Ahora, como hay tanta información de los satélites, pues uno ya rellena con información de otros tiempos, pero originalmente había que aplicar filtrados de este tipo. Entonces, en estos diagramas nosotros deberíamos tener en cuenta cada etapa, qué le entra, con qué información voy a empezar a trabajar esa etapa y qué datos tienen que salir de esa etapa. Este caso de acá fue un proyecto que hice hace tiempo donde la idea inicial era montar dispositivos, cámaras y acelerómetros en distintas partes del cuerpo para que la persona a medida que fuera caminando se detectara cuál era el tipo de piso que iba a pisar. La aplicación de esto no era para uno, porque pues, uno sabe qué piso va a pisar, sino que hay unas piernas que son prótesis y entonces era para veteranos de guerra. Y los veteranos de guerra en Carolina del Norte pues tienen unas prótesis robóticas muy buenas, no tienen actuadores, motores, todos los que quieran, pueden adaptar la marcha, no es una pata de palo. Para adaptar la marcha entonces requeríamos saber cuál era el tipo de piso, porque de acuerdo con ese tipo de piso pues uno cambia la forma de caminar y la idea era darle eso también a esa persona. Entonces se pusieron sensores, acelerómetros y giróscopos y cámaras en estas partes del cuerpo. Entonces la idea era que a partir de las imágenes y la información de los acelerómetros pudiéramos detectar ese tipo de piso. Primero, etapa de preprocesamiento para quitar ruidos y llevar todo como al mismo sistema de coordenadas. El mismo sistema de coordenadas en cuanto al tiempo, porque los acelerómetros y la cámara están separados. Entonces hay que llevarlos a que estén sincronizados. Eso sería preprocesamiento. Al final del preprocesamiento tendríamos que las imágenes sincronizadas con los acelerómetros y sin ruidos, o sea, ya preparaditas para que otra cosa las trabaje. Después aparece una etapa de descripción. Entonces recibo imágenes y aceleraciones y entrego descripciones. Las descripciones son unos vectores que me dicen más o menos qué hay por ahí. Esos descriptores entran a un clasificador y el clasificador es capaz de decirme cuál es el tipo de piso que tengo. Este es un proceso de visión por computador muy general. ¿A qué preprocesamiento? Necesito filtrar, necesito corregir, necesito sincronizar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿O qué tipo de descripción utilizo? Como qué formas de descriptores encuentro que sean útiles para describir imágenes y además tener en cuenta información de los acelerómetros. Y clasificadores, cualquier cantidad de clasificadores existen. El profesor Alejandro creo que tiene preparada para dentro de 2 semanas más o menos una charla sobre reconocimiento de patrones, clasificación en imágenes. Entonces a partir de este diagrama ustedes van a ir encontrando o buscando qué procesos, cuáles son los métodos, cuáles son las técnicas que les van a permitir trabajar con eso y lo que les mencionaba sobre arrancar con un preprocesamiento. Y eso es todo lo que tenía para ustedes para trabajar con color. El resultado de este proyecto lo pueden encontrar en la bibliografía.
Ese es un paper que salió. Preguntas ¿Y cuál bibliografía? en la mía. En mi CV la que está. Ah, ya. ¿Tienen preguntas, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias? ¿Ganas de trabajar con esto? Este notebook se lo encuentran ustedes, está en el Classroom, está completo para que lo corran. Hay acá algunas otras cositas que les había mencionado. Estas representaciones de las imágenes, algunas personas cuando les muestro esto me dicen que eso es una pintura abstracta, pero pues no. Cuando vamos a hacer clasificación o cuando vamos a hacer en general reconocimiento de patrones sobre imágenes a color, uno tiene como primera idea clasificar píxel por píxel de acuerdo con el color que tenga. Y esta representación nos está mostrando en cada uno de los puntos un píxel. Y entonces acá lo que tengo es el rojo en verde y en azul, qué píxeles o qué colores hay en esos píxeles que conforman la imagen del cubo, era la que teníamos ahí. Algunas veces, solamente con visualizar estas cosas, uno dice, yo ya sé identificar un grupito aparte, porque se ve una nube, una bola en un pedacito. Y entonces yo diría, hay una superficie que me separa ese pedacito del resto de la información, y ahí ya tengo un clasificador. Esto es en RGB, pero si nosotros lo pasamos esa misma imagen a una representación de solamente los verdes y solamente los azules, tendríamos algo como así, como verla desde arriba. O si hacemos la representación en HSI, sería esta la forma, y solamente con H y S, que son las que decíamos que representaban el color, porque el I es la intensidad, tendríamos esta de acá. Y esta sería todos los píxeles que están conformando la imagen del cubo, de la persona jugando con el Rubik Cube. Entonces, si ustedes dicen, yo quiero identificar en esa imagen en particular cuáles son los colores rojos o los colores verdes, ese color que no sé cómo se llama, ¿qué nombre sería eso? Verde azul. El agua marina, el verde azul. Entonces nosotros podríamos utilizar estas representaciones en estos espacios de color para decir desde un valor hasta otro valor, armar a mano clasificador. Y esta representación es en el propio, en el RTP, o solamente con la versión cromática, así. Tiene dos efectos. Me ayuda a definir fronteras para clasificar, si es que las cosas muy bien clasificables se pueden separar, o me ayuda a chicanear para mostrarle a la gente cosas en otras formas, básicamente. Los códigos para esto están compartidos con ustedes, ahí están los notebooks en el Classroom, y yo creo que con estos materiales que estamos armando podemos armar las cosas para los cursos electivos, ampliándolos. Ahí está, porque es que dentro de la nueva malla de la ingeniería, o primero que todo, Jean-Pierre, muchas gracias, estoy aprendiendo mucho también. Digamos que nosotros nos hemos aproximado, y digo Alejandro y yo que hemos trabajado este tema juntos, desde un punto de vista muy empírico. ¿Sí? Nunca hemos recibido un curso formal de computer vision y todo lo hemos ido aprendiendo así, como en la medida en que los problemas se nos fueron apareciendo, pues fuimos estudiando diferentes técnicas y diferentes cosas, pero no así como presentar de una forma sistemática, organizada, teórica, así como vos lo haces. Entonces muy bacano, hermano, la verdad que genial. La verdad que con esta charlita de la vez pasada de la de hoy, mucho el aprendizaje con todos estos temas, así que hay muchísimo más que aprender. Y ya pasando al tema, en la carrera, digamos que en la carrera de ingeniería de instrumentación tenía un problema.
Y es que al final se iban los estudiantes o por mecatrónica o por control inteligente. Y a la final las dos áreas son muy importantes. Como que sentimos, la verdad yo siento, que los estudiantes siempre que escogen una de las dos quedan como cojas en la otra. Porque es que la mecatrónica es muy importante por todo lo que se vaya de neumática, de robótica, de electrónica, de potencia inclusive. Y los que se van por mecatrónica se pierden todo lo que son los PLCs a un nivel más avanzado, los lenguajes, las redes de comunicación, la inteligencia artificial, muchos otros conceptos. Entonces eso en la nueva malla ya lo volvimos todo obligatorio. Y lo que más bien deja más flexible, se fusionaron algunos cursos y otras, pero ya lo que se hizo fue poner 3 selectivas. Y esas selectivas nos dan a nosotros, desde los profesores, desde la coordinación del programa, la posibilidad de esas 3 materias pueden ser